conciencia, porque la espiritualidad y la conciencia llevan a la autotransformación. Ayudan, colaboran y nos nutren en una visión distinta de la vida y en una práctica de vida coherente con ella. El sentirse... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Rodrigo Segovia de su Transma Conciencia. Estamos transmitiendo desde Medellín, Colombia, y tengo el honor nuevamente otro año más en tener un gran invitado, alguien que admiro mucho, que ha representado con su amistad para mí una gran orientación de vida. Y vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante, hablando con lo que está pasando en la actualidad, que es relacionado al supermercado espiritual. Muchas gracias a todos. Con ustedes, Emilio Carrillo. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre, Rodrigo? Pues un placer compartir contigo, maravilloso, bueno, y no solamente contigo, sino a través tuya de todos los amigos y amigas que siguen tu canal y también para los amigos y amigas de ese seminario, ¿no?, de autoconciencia y de sanación que sé que precisamente te ha llevado a esas tierras colombianas y que estás allí en estos días precisamente, entre otras cosas, para desarrollarlo. Así que un abrazo muy fuerte para todos ellos. Muchas gracias, Emilio. Abrazos de vuelta. Y bueno, pues comencemos con este tema que ha surgido muy fuerte. Obviamente todo esto ha pasado antes de la pandemia, en donde ya se vislumbraba, vamos a llamarlo así, el supermercado espiritual, donde ya hay más corrientes de desarrollo espiritual, de crecimiento personal. Y bueno, después de la pandemia ha sido masivo, que ahora hay cantidad de cursos en línea, cantidad de personas que brindan algún tipo de sesión. Y bueno, eso es lo que nos ha traído a realizar esto, porque la mayoría de las personas de repente preguntan, ¿qué es esto? ¿Por qué no sirve? Hay tanto que ya no sé qué hacer, muchas personas que no las conocemos y ya están dando orientaciones, y se ha convertido precisamente en eso, Emilio, un supermercado espiritual. Así es, querido Rodrigo. Vamos a ver, lo que tú acabas de describir de una forma sintética, podríamos decir que tiene un telón de fondo que nos tiene que alegrar. Porque claro, si hay un mercado, si hay un supermercado, en este caso el supermercado espiritual, si hay un mercado, significa, y tú conoces mucho de lo que tiene que ver con management, con dirección, etcétera, etcétera, significa que hay un nicho de mercado. Claro, para que haya un mercado tiene que haber un nicho de mercado. Y esa es lo que nos tiene que alegrar. Es decir, el nicho de mercado que son personas, almas encarnadas en seres humanos que buscan. Ciertamente los acontecimientos disruptivos, los acontecimientos distópicos que nos sacan de nuestro hábitat de confort, nos sacan de nuestra situación de entretenimiento y de distracción, son una invitación para la conciencia. Y eso lo hemos vivido precisamente con la crisis sanitaria y con todo lo que ha implicado. A partir de ahí, eso hace que haya un número mayor de personas que buscan, de personas que se levanta ese pálpito consciente y que encienden su corazón y su alma queriendo de alguna forma vivir de otra manera, y eso es maravilloso, sin ningún tipo de duda, es sensacional. El problemilla se encuentra en que, claro, aprovechando esto, en el dominado supermercado espiritual, que va de la mano también de la llamada New Age, pues hay personas a las que yo, desde el punto de vista de cada uno de ellos, respeto, evidentemente, por favor, que cada cual haga con su vida lo que considere oportuno. Pero entiendo que al meterse en ese supermercado, al intentar aprovechar ese nicho de mercado que ha aparecido ahí, lo que se le ofrece a las personas que están como intentando despertar, intentando iniciar un camino espiritual y conciencial, lo que se le ofrece es algo que realmente no va a ninguna parte. Es decir, es una dinámica que realmente no es consciente, sino que tiene que ver con otras cosas. Hablaremos de ello seguro a lo largo de este encuentro, pero desde luego y fundamentalmente, ya como en este preámbulo, yo diría la gran importancia que cuando hablamos de conciencia tiene el diferenciar
entre el deseo de sentirse bien, que tiene mucho que ver con nuestro pequeño yo, que quiere sentirse bien, quiere, entre comillas, tener una situación de bienestar, de relajación, etcétera, etcétera. Eso no está mal, pero no tiene que ver con la espiritualidad y con la conciencia, porque la espiritualidad y la conciencia llevan a la autotransformación. Ayudan, colaboran y nos nutren en la autotransformación, en una visión distinta de la vida y en una práctica de vida coherente con ella. El sentirse bien, no. El sentirse bien nos mantiene en la inercia de la dinámica y de la práctica de vida que veníamos llevando, con el único aditivo de alguna serie de componentes que minoran el estrés, minoran la ansiedad o calman de algún modo las perturbaciones emocionales y mentales. Pero bueno, sobre todo esto hablaremos ahora sin ningún tipo de duda con detenimiento. Claro que sí, Emilio. Hay algo muy importante en lo que comentas y recuerdo mucho, esto está en uno de tus libros de Conócete a ti mismo, que dice atención, atención con el crecimiento personal y en contraparte el desarrollo espiritual. ¿Nos podrías hablar de ello y esa gran diferencia? Mm. Ciertamente, para que esto se entienda de una forma fácil y sencilla, tú sabes perfectamente que a mí me gusta utilizar el símil del conductor y del coche, porque considero que de una forma muy fácil de entender, plasma una gran enseñanza. Desde siempre, los sabios y sabias nos han insistido en algo a lo que tú le das mucha importancia, el conocerse a uno mismo. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Se dice que los grandes sabios de la Grecia clásica llegaron a colocar esta frase, el conócete a ti mismo, en la entrada del pronaos, del templo dedicado al dios Apolo en Delfos, lo que se llamó en aquella época, 6 siglos antes de Cristo, el oráculo de los dioses. Y ahí Bien. lo que se ponía en la entrada, tú que vienes de no sé dónde buscando aquí la sabiduría y la verdad, de antemano, este es, por así decir, el resumen, conócete a ti mismo. ¿Esto qué significa? Que el ser humano, el tomar conciencia con todo lo que implica, no solamente intelectual, sino en práctica de vida, claro, tomar conciencia de que el ser humano es una perfecta conjunción de lo perecedero, efímero y pasajero, y de lo imperecedero que nunca va a conocer la muerte. El ser humano es una perfecta conjunción de la esencia imperecedera y de la apariencia perecedera. La apariencia perecedera, lo efímero que hay en nosotros y lo pasajero, tiene que ver con el coche, es decir, con nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Mientras que el conductor es lo imperecedero, que tiene que ver con lo que realmente somos, precisamente porque no es pasajero, por eso es nuestro verdadero yo, como también se le llama, y el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Esa es tu realidad, esa es mi realidad, esa es la realidad de todos los seres humanos. Y no como esquizofrenia, sino como perfecta conjunción. Y las escuelas filosóficas trascendentes, las tradiciones espirituales, ¿a qué nos ayudan? Pues algo muy simple, a tomar conciencia de esto y que tomando conciencia sea el conductor el que toma el mando consciente del coche y que no nos ocurra, como nos puede ocurrir y ocurre con frecuencia, de que olvidemos al conductor, tan enfrascados que estamos en este mundo material y en su dinámica, olvidamos al conductor, el conductor se queda ahí como adormilado, como perdido, y el coche no tiene un mando consciente, con lo que se convierte en un coche loco. Pues bien, cuando hacemos referencia a la diferencia tan sustantiva que hay entre lo que se ofrece en el supermercado espiritual y la verdadera espiritualidad, diríamos que la verdadera espiritualidad va dirigida a tomar conciencia de lo que realmente somos, a que el conductor no se duerma, sino que aparezca cada vez más en nuestra vida, porque constituye nuestro auténtico ser, y ligado con eso, la práctica de vida coherente y consistente con lo que realmente somos. Todo lo que nos enseña la espiritualidad y la conciencia
de mil maneras, con muchísimas plasmaciones muy ricas, muy diversas, sin ningún tipo de duda, pero tienen esto en el núcleo duro de todas ellas. En cambio, lo que la New Age y el supermercado espiritual ponen de manifiesto son mensajes, métodos, técnicas y un amplio etcétera que van dirigidos al coche. No van dirigidos a la toma de conciencia del conductor y a la práctica de vida coherente con la presencia cada vez mayor del conductor en nuestra vida, sino que van dirigidos al coche, el coche loco. Y ese coche loco que se sienta bien. Claro, Rodrigo, es un símil que es muy interesante porque un coche loco, una vida basada en un coche loco, al coche que le espera, golpes por aquí y golpes por allá. No Como puedes. el carrito. Y claro, con tantos golpes, hay momentos determinados que las personas que viven en modo coche loco tienen como rupturas, perturbaciones emocionales, perturbaciones mentales, como decía antes, estados de ansiedad, estados de estrés. Entonces el coche loco ha tenido golpes y pide una reparación. ¿Y qué es Ok. lo que le ofrece la New Age y el supermercado espiritual? La reparación. Podríamos decir en una expresión que utilizamos mucho aquí en España, un ajuste de tornillos. Los tornillos han saltado y el coche necesita un ajuste de tornillos. Y la New Age y el supermercado espiritual, sus técnicas, sus métodos, entre comillas, terapéuticos, eso es lo que hacen. Te reajustan los tornillos, te reparan las partes dañadas o intentan de alguna forma paliar en parte esas partes dañadas, pero ¿con qué objetivo? De que vuelvas a la misma dinámica de vida, de que vuelvas ahí a seguir viviendo como un coche loco hasta que otra vez los tornillos vuelvan a saltar o los golpes vuelvan a producir nuevas rupturas. Y así permanentemente, así constantemente, en un camino que, como decía antes, va a ninguna parte. Es un camino, un viaje a ninguna parte. La espiritualidad y la conciencia, evidentemente que conocen lo que es el modo coche loco, pero lo que ofrecen es una visión y es una práctica de vida para que salgas de esa dinámica y para que realmente recuerdes lo que eres y vivas en coherencia con lo que eres, para que de esa forma no vuelvan a saltar los tornillos, no vuelva a haber golpetazos en ti, porque ya simple y llanamente estás dejando de ser o has dejado de ser ese coche loco. Creo que con este ejemplo se puede entender bien de lo que estamos hablando y evidentemente es un ejemplo muy coloquial, pero que está describiendo una gran verdad a la que deberíamos poner mucha atención. Pero por supuesto, Emilio, y de hecho es un símil, es un ejemplo bastante real y muy sencillo de comprender y de entender. Y bueno, habiendo dicho eso, por ahí viene algo muy importante que comentaste, la conciencia, el conócete a ti mismo, eso como pilar, como base para todo, porque realmente el desarrollo espiritual pues tiene que ver con eso, el ir hacia adentro y tener ese equilibrio con el entorno que nos rodea. Pero aquí entra alguien muy importante, demasiado importante, que, que por ahí tiene, entre comillas, un gran título, que es la loca de la casa, que es la mente concreta. Es la que nos juega en contra, la que nos hace creer que estamos en un desarrollo espiritual y realmente no es así. Cuéntanos de ello, Emilio, por favor. Mm. Ciertamente, tú lo has descrito bien, un componente fundamental del ser humano. Hemos hablado de la perfecta conjunción entre esencia y apariencia. Un componente fundamental es el plano mental. Un plano mental que además tiene dos niveles. Eso se enseña desde antiguo. En ese templo de Delfos seguro que ya se enseñaba. ¿Y qué es lo que se nos enseña? Que dentro de nuestro ámbito mental hay un nivel que es el adecuado para ocuparse de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo rutinario, lo de todos los días. Es el nivel mental que tú y yo hemos usado para ponernos de acuerdo en un día, en una hora y estar aquí manteniendo el diálogo que estamos manteniendo, por poner un ejemplo de las mil cosas en la cotidianidad de lo que se ocupa la mente concreta, el nivel inferior de nuestra mente, que efectivamente históricamente se le ha llamado manas inferior o mente inferior, y que hoy hay psicólogos que denominan mente concreta porque se ocupa de lo concreto y de lo ordinario. Ahora bien,
En nuestro mundo mental, en nuestro plano mental, hay otro nivel de mente, que es la mente superior. Es como si nuestro plano mental fuera una casa de dos plantas. La planta de abajo es la mente concreta y la planta de arriba es la mente superior, a la que también se le denomina mente abstracta. ¿Y la mente abstracta para qué está capacitada? Pues para ocuparse no de lo rutinario, no de lo ordinario, sino de lo trascendente. Es esa capacidad que el ser humano tiene, intrínseca, innata, para que usando precisamente ese nivel superior de nuestro plano mental, poder acercarnos, poder de alguna forma vislumbrar, poder de alguna forma aproximarnos y vivir lo trascendente, entendiendo por lo trascendente lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la conciencia, también con la filosofía, también con las ciencias, cuando hablamos de astrofísica, cuando hablamos de matemática, el nivel de mente que está ahí funcionando no es la mente concreta, es la mente abstracta, y también todo lo que tiene que ver con la creatividad, la inspiración, la intuición, la plasmación fructífera de los dones y talentos, cada uno tenemos los nuestros, todo eso tiene que ver con la mente abstracta. Y dicho esto, es importante el tener en cuenta que como estamos hablando de un plano mental como una casa de dos plantas, todos sabemos que las casas que tienen dos plantas tienen también una escalera que comunican la planta inferior con la planta superior o la superior con la inferior. Yo, de hecho, resido en una casa de dos plantas y varias veces, quizás demasiadas, a lo largo del día, subo y bajo la escalera que llevan de la planta baja a la planta alta, de la planta alta a la planta baja. Pues bien, a esa escalera históricamente se le ha dado un curioso nombre, que es Antacarana, esa expresión que tú acabas de usar. Antacarana es la escalerita, el puente que une lo abstracto con lo concreto, la mente superior con la mente inferior. Dicho todo esto, y para cerrar este círculo que estamos compartiendo, la mente concreta, como se ocupa de lo ordinario y de lo cotidiano, funciona automáticamente. No hay que encenderla. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o incluso en el mundo de los sueños, aparece ahí con absoluta frecuencia. Y claro, la expresión loca de la casa que tú nos has recordado, que es una expresión que se le debe a la Santa de Ávila, a Teresa de Jesús, ni más ni menos, se debe a algo muy sencillo. Como no tenemos que encenderla, como la mente concreta no hay que activarla, como no hay que darle al botón de encendido, tampoco sabemos, Rodrigo, cómo apagarla. No sabemos cómo encenderla porque se enciende sola y no sabemos cómo apagarla. De ahí precisamente que se convierta muchas veces en una parlanchina que no para de aparecer, incluso cuando no queremos que esté presente, se hace presente. De ahí la expresión la loca de la casa. La mente abstracta no funciona así. La mente abstracta está como en stand-by, salvo que nosotros traigamos a nuestra vida cuestiones de índole trascendente. Entonces sí se activa, pero si nosotros por voluntad propia no traemos asuntos espirituales, concienciales, filosóficos, científicos, creativos, inspirativos, si ese tipo de cosas no lo traemos a nuestra vida en el nivel que sea, puede ser un vídeo, puede ser un documental, puede ser una conversación, puede ser cualquier actividad de las muchas que podemos desarrollar, eso hace que la mente abstracta se activa. Si no traemos esas cosas a nuestra vida, la mente abstracta no se activa. Por ejemplo, decía antes que tú y yo, para desarrollar este encuentro, hemos tenido que usar la mente concreta para el día, la hora, tú en particular los temas operativos técnicos para realizar la conexión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, perfecto. Y en la medida en que iniciamos un diálogo como el que estamos desarrollando, que ya no se ocupa de las cosas rutinarias y domésticas, sino que abordamos cuestiones de índole trascendente con mayor o menor enjundia, de mayor o menor envergadura, pero de índole trascendente, aunque no nos demos cuenta, hemos salido del modo mente concreta y estamos ahora mismo en modo mente abstracta. Y las personas que ven este vídeo, sin que se den cuenta, cuando nos están escuchando, han salido del modo mente concreta y están en el modo mente abstracta.
Y para finalizar, ¿qué importancia tiene esto? Esto es sustantivo. Pues claro que tiene una enorme importancia, por lo siguiente, si usamos la mente abstracta y la usamos con cierta frecuencia, la mente abstracta se nos ha enseñado por los maestros que es un espacio elástico, es decir, que cuanto más se usa, más se expande. Es decir, la mente abstracta puede estar como un garbancito ahí encerrada en sí misma, como un embrión, si no traemos a nuestra vida, como le pasa a bastantes personas, cuestiones trascendentes. Pero si traemos a nuestra vida cuestiones trascendentes y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, el uso de la mente abstracta la expande, la expande. Y al expandirlo, esa mente abstracta nos aporta discernimiento. El discernimiento es como una fuerza que desde la mente abstracta por Antacarana, por esa escalera, baja hacia la mente concreta. De hecho, Antacarana como escalera, conforme la planta superior se va expandiendo, ese puente, esa escalera también se va abriendo, porque si la mente abstracta no la usamos y está ahí como cohibida, ¿no? Pues entonces Antacarana, la escalerita, está también como cohibida, es simplemente un puntito. En cambio, cuando usamos y expandimos la mente abstracta, se abre ese canal, se abre ese puente, se abre esa escalera que es Santa Carana, y por ahí lo que cae, la lluvia sagrada, le han llamado los antiguos, es discernimiento. El discernimiento que nos ayuda a comprender que la vida merece toda nuestra confianza, que en la vida no hay casualidades sino causalidades, que todo está lleno de patrones y de sincronías, el discernimiento que nos ayuda a diferenciar la fantasía de la realidad, el discernimiento que igualmente nos permite transformar la creencia en vivencia. No es que lo creas, es que lo ves, ya lo entiendes, ya se integra en ti, ya lo asumes, ¿no? Esos son regalos que van llegando con el discernimiento y que nos permiten ir avanzando en una vida donde la paz interior, donde la calma, el estado de ananda, llaman los budistas, de bienaventuranza, el chanti, la paz profunda interior que hablan el hinduismo, la gracia del que habla el cristianismo, gracias al discernimiento, va haciéndose en nosotros. De ahí la enorme importancia que tiene darnos cuenta de esto y usar y con el uso expandir la mente abstracta. Pues bien, diríamos que cuando lo que hacemos se enfoca al coche y todo va dirigido al coche, y todo está orientado a que el coche se sienta bien, a que el coche esté a gusto, dándole al coche lo que le agrada, evitándole al coche lo que le desagrada. Cuando estamos en ese mundo, estamos en el mundo de la mente concreta. Y aunque se dibuje, aunque se disfrace de proclamaciones conscienciales y espirituales, no es verdad. Esos métodos, esas técnicas, realmente se están moviendo en el estrecho marco del pequeño yo, del coche, y no están realmente contribuyendo a que el conductor se haga presente y no están contribuyendo en este sentido a que la mente abstracta se use y se expanda, aportándonos el discernimiento, que es una herramienta fundamental para que ese conductor se vaya haciendo presente. Lo podríamos resumir, por tanto, que cuando hablamos también de las diferencias entre la New Age, el supermercado espiritual y la verdadera conciencia y la verdadera espiritualidad, cuando hablamos de esto también el percibir si lo que estamos haciendo tiene que ver con nutrir, potenciar, usar y expandir la mente abstracta, o lo que estamos haciendo es darle más vuelta a lo mismo siempre en el mundo de esa mente concreta que no nos aporta discernimiento ni ayuda a que lo que somos se haga presente en nuestra vida. Claro que sí, y es muy preciso, muy detallado lo que nos manifiestas, Emilio, y yo considero que esa es la base, o sea, realmente bueno, la sugerencia a las personas en el conócete a ti mismo es que se den cuenta de ello, y maravilloso dicho por ti, realmente esa es la expansión de la conciencia, esa es la verdadera expansión de la conciencia que tanto se ha hablado, lo demás pues va enfocado al coche. De repente, muchas personas, o más bien no de repente, casi todo el tiempo es, ok, yo lo estudio, yo lo preparo, puedo indagar más, pero me sigue sucediendo. O cómo puedo darme cuenta de que esa técnica es para manejar el coche loco y desasociarme del verdadero yo, del conductor. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de la persona que lo está dando?
Yo en algunas ocasiones, o en la mayoría del tiempo, les comento, ve la congruencia de quien tienes adelante. Honrando tu libre albedrío, ve quién te lo está brindando. Digo, voy a utilizar también un símil. Si alguien está haciendo un curso para dejar de fumar y la persona fuma, pues bueno, ahí está la congruencia como tal, ¿no? A veces es difícil ver esa congruencia o verle la vida a quien te lo está exponiendo. En lo que yo he podido ver, Emilio, investigar junto contigo, eh, es, bueno, pues es la mente. O sea, cómo diferenciar que estamos utilizando la mente superior de la concreta junto con lo que nos dijiste. Pues también yo considero que la estructura del pensamiento, cuando son pensamientos sostenidos de amor y sabiduría, pues estamos en esa parte de mente abstracta. Cuando son que van con juicio. Oye, pero es que son elementos de felicidad, son pensamientos de bondad, pues la bondad y la felicidad pertenecen al ego y a todos sus componentes asociados a él, porque lo que es felicidad para alguien puede ser que no sea felicidad para la otra persona. Entonces, poco a poco, porque me lo van comentando, yo me he inscrito en muchos cursos, ahora viene fulano de tal, mengano de tal, y la verdad no me apoyó, buena información o la gente se enoja porque realmente se dieron cuenta que no era realmente un desarrollo espiritual, sino era un tema comercial. ¿Cómo podríamos apoyar a ellos, Emilio? ¿Qué les pudieras tú decir para que se den cuenta y obviamente tengan una mejor decisión desde su libre albedrío a quién seguir, qué cursos inscribirse, lecturas, películas, etcétera? Mm. Ciertamente hay, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de lo espiritual, podríamos acudir a muchas enseñanzas de grandes maestros y maestras. Ahí están a nuestra disposición. Yo he hablado de budismo, de hinduismo, de cristianismo, no las religiones dogmatizadas, sino los verdaderos mensajes concienciales y espirituales que están ahí. Para mí, ciertamente, la figura de Cristo Jesús es mi gran referente, pero entiendo a su vez que posiblemente sus enseñanzas, para entenderlas, tiene que ir de la mano también de las enseñanzas que antes que él las diera, se dieron también por otras grandes almas. En ese sentido, cuando acudimos a esas enseñanzas, hay algo que se pone siempre en valor, que es la fe, la importancia de la fe. Y la fe, cuando nos vamos a los textos cristianos donde se genera ese término, está escrito en griego clásico. Y es un griego clásico, un vocablo griego como sustantivo y como verbo, que es pistis, pisteo. Cuando Cristo Jesús hablaba de tener fe, e incluso llega a decir, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveríais montañas, lo cual es asombroso, ¿verdad? Cuando habla de fe, está hablando de pistis. Y pistis, en griego, lo utiliza, por ejemplo, Platón en su obra, pistis, en griego, tiene tres significados en uno. Y creo que estos tres significados que están en el término pistis son útiles per se, imprescindibles per se, pero además son como el algodón, como la prueba del algodón, que nos puede ayudar a diferenciar lo que tiene que ver con la mente concreta y con la mente abstracta y lo que tiene que ver con el supermercado espiritual y con la genuina conciencia. ¿Cuáles son esos tres pilares de la fe? Primero, confianza en la vida. Confía en la vida. Y confiar en la vida de verdad, plenamente. Como antes decía, que aporta el discernimiento. En la vida todo tiene su sentido. En la vida y en tu vida. En tu vida todo tiene un porqué y un para qué. Confía. La vida es tu aliada, es tu gran amiga. Todo lo que la vida va poniendo por delante lo hace en conjunción con tu alma, precisamente para que el conductor que eres lo recuerdes y vaya apareciendo en escena. Nada ocurre por casualidad. Todo, repito, tiene su porqué y su para qué. Como dijo un gran maestro, todo fluye, refluye y confluye en el amor. Y ese amor es la vida misma. Confía, confía en la vida. No estés ahí con afanes, no estés ahí como permanentemente peleándote con la vida. No, la vida siempre te va a dar lo que necesitas, siempre, lógicamente, que tú te alinees con lo que eres. Si estás a contramano del coche loco, pues ahí la pobre vida, entre comillas, no tiene capacidad de funcionar y de operar.
confía en la vida. Segundo, compromiso contigo mismo. Y el compromiso contigo mismo es compromiso con lo que eres, no con tu estar pasajero. El Emilio de turno es el estar pasajero. El ser que soy hoy está en Emilio y habrá un momento en el que no esté en Emilio y el ser que soy seguirá siendo. La diferencia tan bonita que tenemos en nuestro idioma entre ser y estar. Soy y estoy. El estar pasajero, el ser permanente. Pues bien, ese compromiso no lo tengas con tu componente efímero, pasajero. No lo tengas con ese pequeño yo que está ahí siempre. Esto me gusta, esto me disgusta, estoy de acuerdo con esto, en desacuerdo con aquello, en ese pequeño mundo, en ese mundo minúsculo y diminuto, ¿no? De lo mediocre. No, no, no. Eleva la mirada y comprométete con lo que realmente eres para que eso que eres vaya, como vengo insistiendo, haciéndose presente en tu vida. Y junto con esto, confianza en la vida y compromiso con lo que realmente eres, perseverancia, perseverancia. Y la perseverancia no es esfuerzo. El esfuerzo es el del coche loco, que está siempre ahí como a regañadientes, siempre con estrés, siempre con ansiedad, culto a la velocidad, siempre con muchos afanes, siempre con muchos ajetreos. Y el coche loco no entiende la calidad de la perseverancia. La perseverancia es constancia. Es constancia porque, claro, tienes que confiar en la vida y comprometerte contigo mismo, pero no una vez a la semana, ni de vez en cuando. Tienes que hacerlo cada vez con más consistencia, intentando que se integre y que impregne tu vida. Bien, cuando esto lo ponemos en blanco sobre negro y lo aplicamos a la verdadera conciencia y al supermercado espiritual, las diferencias se ven muy, muy claramente. Y muy en particular porque el supermercado espiritual lo que promueve es la distracción y el entretenimiento del pequeño yo. Y por tanto no promueve la perseverancia. Es más, la perseverancia está incluso mal vista porque se confunde con el esfuerzo. Y hablar de perseverancia y de constancia, la mente concreta no le gusta y al pequeño yo le gusta menos todavía. ¿Qué es lo que promueve entonces la New Age y el supermercado espiritual? Lo novedoso, lo sorprendente. Cosas que además se plantean y se plasman y que te gustan un rato, ¿sabes? Es decir, puede ser una semana, un mes, un año, pero claro, como pasa el tiempo, ya deja de ser novedoso y sorprendente. Entonces, en el supermercado espiritual te vas a otra galería y coges otro producto, otra técnica, otro método, así hasta que te vuelves a aburrir. Y a partir de ahí, otra técnica, otro método, siempre igual, reparando las bolladuras del coche loco, pero sin cambiar tu vida, reajustando los tornillos que han saltado, pero sin reajustar tu vida, y pareciéndote aburrido lo que son los fundamentos que nos han enseñado los grandes maestros. ¿Por qué? Porque siempre son los mismos. Pero claro que son siempre los mismos, como que los fundamentos de la conciencia y la espiritualidad no cambian de año en año, ni cambian de siglo en siglo. Hombre, hay que actualizarlos a la vida cotidiana, faltaría más, pero los fundamentos son los fundamentos cuando Cristo Jesús nos dice hay que nacer de nuevo. Es decir, tienes que morir a una vida basada en el pequeño yo para renacer a una vida basada en lo que realmente eres. El nacer de nuevo era hace 2000 años y sigue siendo ahora. Y si eso te aburre porque te parece que es repetitivo y que siempre se dice lo mismo, es que los fundamentos son los fundamentos y por tanto no pueden estar cambiando continuamente porque a tu mente concreta le aburre lo que no es novedoso, lo que no es sorprendente, y a partir de ahí viene otra gran característica del supermercado espiritual, que es el picoteo, el picoteo. La persona es como si se aficionara y en lugar de estar aficionado al fútbol, a un equipo de fútbol, pues se aficiona a lo que tiene que ver teóricamente con la conciencia y la espiritualidad, que es mentira, no tiene que ver con la conciencia y espiritualidad. Y ahora tú tienes una nueva forma de distracción, de entretenimiento, de encontrarte con gente, de hacer viajes, que el marchamo es espiritual, pero la realidad basta que escarbes un poquito para que te des cuenta que ahí de conciencia y de espiritualidad no hay nada. Así que la confianza en la vida, el compromiso con tu verdadero ser y la perseverancia es claramente
tiene que ver con la mente abstracta, tiene que ver con el conductor. En cambio, cuando hablamos de lo novedoso, lo sorprendente, es que me aburre lo repetitivo, voy picoteando de una cosa y de otra. Ese tipo de comportamiento tiene que ver claramente con el supermercado espiritual y no nada que ver con la conciencia. Emilio, esto que acabas de mencionar son herramientas para poder ubicar eso y hacer una gran diferencia. Recuerdo mucho que lo hemos platicado antes, ¿no? El convertirte en aprendiz de muchos, maestros de nada, y la mente concreta, pues le encanta la esquiología, ¿no? Y puras excusas para todos lados, ¿no? O sea, eso realmente nos va apoyando a poder hacer esa diferencia. Obviamente todo es un proceso. Es como si queremos músculos, pues tenemos que entrenar. Y realmente hay que entrenar nuestra energía, hay que entrenar a esa mente para que se expanda. Y pues bueno, también muchas personas en sus grandes preguntas, por ejemplo, el día de ayer, en estas sesiones concienciales, pues personas que ya un poco en el hartazgo de que no está cambiando mi vida, por favor, sáname, quiero canalizar, quiero algún maestro, algún ángel. Y bueno, realmente mis respuestas, yo les digo, mi respuesta va a ser muy verídica. Dice, ¿por qué? Porque no te va a gustar. Porque al no gustarte, te vas a dar cuenta que realmente es verdad. Eso realmente es un camino que no te lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene que ser un proceso, es tu entrenamiento. Y cuando tú vayas avanzando en ese entrenamiento, cuando llegues a porcentajes de iluminación, de encontrarte en el reino del amor, pues vas a poder ver otros aspectos, ¿no? Inclusive hablamos un poco de Mahatmas, tú has mencionado a varios que están cerca de nosotros en la humanidad. También se encuentra ese capítulo en uno de tus libros de conciencia, creo que es maravilloso comprender esa información, tener esa información para después llevarla a la práctica. Mientras más información tengamos y hagamos la acción consciente, la creencia se vuelve comprensión y la comprensión se va, o varias comprensiones, se nos va convirtiendo en sabiduría. Entonces, habiendo dicho esto, Emilio, esa acción consciente, esa expansión, yo lo que le digo a la gente es no te rindas porque eso es del ego. No importa que se tenga que repetir, a la mente concreta hay que repetirle, repetirle, repetirle. No creas que alguien de afuera te va a sanar. Tú puedes a través de la meditación, claro, está el plano emocional, el plano astral, en donde te conectas con determinadas jerarquías que te apoyan, pero principalmente, pues primero hay que conectarnos con nosotros mismos. Ciertamente, Rodrigo, porque además cuando ciertamente lo primero, evidentemente, tiene que ver con ese compromiso, ¿no? Contigo mismo al que he hecho mención lo que tú acabas de referir. Y ojo también con el tema de las conexiones. Cuando el conductor va tomando presencia en nuestra vida, vamos recuperando lo que tenemos que reconocer que ya no como ser humano, sino como humanidad, hemos perdido globalmente, como sociedad, como humanidad, la Ujú. percepción innata de lo divino y de lo sobrenatural. Se ha perdido. La mente abstracta sirve precisamente para recuperar esa percepción de lo divino y de lo sobrenatural, porque tiene el bagaje, tiene la sustancia y la contextura como para que a través de nuestra disquisición, de nuestro entendimiento, de nuestro discernimiento, de nuestra lógica, de nuestro razonamiento, podamos llegar a comprender grandes verdades y nos vayamos acercando cada vez más a lo divino y a lo sobrenatural. Pero ciertamente esta sociedad de esto se ha alejado enormemente. De hecho, el término pecado, también si nos vamos a su etimología, significa alejamiento, alejamiento. Y hay una especie de pecado original que es el alejamiento que hace tiempo hemos caído, que conlleva esa pérdida de nuestra percepción innata de lo divino y de lo sobrenatural. La mente abstracta, su uso, su expansión, la lluvia por antacarana del discernimiento, nos ayuda a ir recuperando todo eso. Pero sin embargo, cuando en lugar de estar en esa labor que no es fatigosa, la perseverancia no es fatiga, es un gozo, vas recuperando lo que eres, vas retomando la memoria de lo que eres
Eso va atrayendo a la vida no esfuerzo, no va trayendo a la vida ansiedades, va trayendo a la vida cada vez más un estado de gozo que no es el bienestar al que nos enseña esta sociedad, sino que tiene que ver con una armonía interior, tiene que ver con una sintonía interna, tiene que ver con un sosiego a la hora de afrontar circunstancias, entre comillas, adversas, que también tienen su sentido profundo, como antes decía, etcétera, etcétera. Bien, cuando en lugar de esto estamos en el modo coche y tú a una persona que está en el modo coche le hablas de invocar, le hablas de conectar con otros niveles, le hablas de canalizar y de canalizaciones, ojo, porque claro, la persona está en modo coche loco, no está haciendo presencia del conductor. Y desde el modo coche loco es imposible que haya conexiones con niveles superiores de conciencia o con dimensiones superiores espirituales. Y lo que se produce, y evidentemente bajo ningún concepto yo estoy aquí ni para convencer a nadie de nada, aquí someto contigo hipótesis para la consideración, yo no estoy en posesión de la verdad y lo único que me atrevo a exponer sobre la mesa hipótesis para la consideración, y desde luego lo que bajo ningún concepto quiero es decir nada que produzca miedo, por favor, miedo no. Ya hay suficiente miedo en el mundo, ya se maneja y se manipula el inconsciente colectivo lo suficiente a través del miedo como para yo contribuir a ello. No, miedo no, sino sentido común. Y el sentido común lo que nos dice es que cuando en modo coche loco, donde el conductor no está presente, donde la mente abstracta no está aportando discernimiento, cuando a ti te dicen que invoques, que canalices, que convoques, que conectes con, lo único que puedes conectar son con realidades de baja vibración. Es que no es posible que sea de otra manera, con el nombre que le queramos dar. Entidades astrales de baja vibración, seres involutivos, que también los hay en el mundo espiritual. Es imposible que estando en un modo de vida de baja vibración, te conectes con alta vibración. Con lo que, ojo, porque cuando le decimos a una persona, así sin más, lo de la canalización, la invocación, la conexión, ojo, ojo, porque esa persona debería tener sentido común para mirarse en el espejo y percibir si abro esta puerta, qué es lo que me va a entrar. Porque si tú estás en baja vibración y abres la puerta, lo que te va a entrar en sintonía con tu baja vibración es baja vibración. Y repito, esto no es miedo, es utilizar el sentido común. Ojo, por tanto, forma una gran parte de la New Age y del supermercado espiritual. Ojo con las canalizaciones, las invocaciones, los decretos, etcétera, etcétera, porque el quid de la cuestión es discernir desde dónde se está haciendo. Si se hace desde el conductor va tomando herramientas, va cogiendo bagajes y además ese tipo de conexiones se van produciendo siempre de manera natural, nunca de modo forzado. Va siendo como un fruto que va plasmándose en nuestra vida de modo natural. En cambio, cuando estamos en modo coche, coche loco, es algo forzado, es algo que queremos imponer y que la puerta que se abre no es una puerta para que entre realmente algo trascendente, sino todo lo contrario. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. No lo comparto para promover el miedo, pero sí, por favor, para subrayar la importancia del sentido común. Ah, claro, y a veces es el sentido menos común, ¿verdad? En la práctica. Pero también hay algo que a mí me gusta mucho mencionar, que es algo que yo considero que es un gran propósito y una gran labor en la vida, el ser neutral. Cuando podemos llegar a esa parte de ser neutral, pues obviamente podemos dar un pasito más a Santa Carana. Obviamente existen los aspectos emocionales, mentales, eh, como voy a utilizar los emails que tú mencionas, Emilio, cuando hay una situación, una noche oscura y es un huracán F5, pues ahí lo mejor es escuchar. Escuchar, estar con la persona y ya cuando se vuelve una lluviecita, una ventisca, como recuerdo tanto esas palabras tuyas, ya ahí se puede hablar. Ven, vamos a platicar, vamos a conversar y vamos a expandir esa mente abstracta. Bueno, habiendo dicho esto, Emilio, la gente luego sí se desespera. Y justo lo que tú dijiste, el miedo. Pero ¿por qué el miedo colectivo? ¿Por qué el miedo es el que nos reina? ¿Por qué no el amor?
Y explícame eso, Rodrigo, ¿por qué? Y bueno, pues más que importante es ver el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué está pasando? Hacer una alquimia de pensamiento, porque si ciertas cosas te están sucediendo, si se ve de la cara del ego, pues vas a ver el sufrimiento, el pobrecito, la víctima. Si lo ves desde la cara de la conciencia, pues lo vas a ver como una oportunidad. No hay errores, todos son experiencias. Si esto se repite constantemente, causa, efecto, karma, se repite, es para que tú lo veas desde el amor, lo veas desde tu mente abstracta y digas, claro, vine a experimentar eso para poder palomearlo, por así decirlo, para poder chulearlo y pasar a otro nivel, llenar un poquito más la lámpara de aceite. Y entonces eso es maravilloso. Pero ¿cómo hacer esa transición, Emilio? Porque sí, a veces puede ser muy abrumador. Y literalmente una persona me hizo reír mucho, me dijo, Rodrigo, me pasa de todo. Nada más falta que salga, me encuentre con un perro y me haga pipí. Levanté la patita y me orine. Caramba, ¿por qué me pasa tanto en la vida? ¿Qué puedo hacer? Podríamos decir, Rodrigo, que el conductor, que utilizando la terminología occidental es nuestra dimensión álmico-espiritual, decía San Juan de la Cruz, el alma y en su centro el espíritu, que es la divinal esencia, ¿no? La presencia divinal subyacente que está en todos los seres humanos. El espíritu en el centro del alma y alma como vehículo que usa el espíritu para poder encarnar en este plano humano y en este plano material. Pues bien, podríamos decir que esa dimensión álmica espiritual, que ese conductor, que ese alma, está ahí permanentemente procurando salir. Es decir, cuando tenemos al conductor olvidado, el conductor lo tenemos olvidado desde la mente concreta, desde nuestra dinámica de vida de coche loco, pero está ahí, está ahí. El conductor no se diluye, el conductor no se va, el conductor está ahí, el alma sigue ahí. Y el alma lo que nos lanza son mensajes, mensajes a través de la vida, porque la vida, lo vuelvo a repetir, es nuestra aliada y la vida se genera en coherencia y en consonancia con nosotros mismos. Y el alma lanza mensajes a través de la propia vida. Cuando estamos enfrascados en un hábitat de confort que es de mentira existencial, cuando tenemos una vida basada en el entretenimiento, la distracción, ese bienestar mediocre al que antes hacía mención, y el conductor está en el olvido, el alma lanza mensajes y lanza mensajes a través de la vida. Esos mensajes a través de la vida inicialmente son susurros, son leves, son invitaciones, pero cuando va pasando el tiempo y el alma encarnada percibe que el Dharma por el que encarnó, esas experiencias que tiene que vivir, que hacen que el conductor encarne en el coche, y va pasando el tiempo y no, andamos ahí en esa distracción y en ese entretenimiento y en ese hábitat de confort, y eso no aparece en escena, el alma eleva el tono y en lugar de susurros empiezan a aparecer otras cosas de más potencia. Y empiezan a aparecer no solo con más potencia, sino que si es necesario, también con más frecuencia. Y siempre, siempre, siempre tiene un sentido profundo. Incluso si finalmente a esta persona que tú dices hay un perrito que levanta la pata y le hace pipí en el zapato, también eso tiene un sentido profundo, tiene un porqué y tiene un para qué. Fíjate, yo esto lo comparto mucho y creo que puede servir de ejemplo con personas que viven en el mundo de las adicciones, personas que están en la adicción al juego, en la ¿Mm? adicción a la droga, en la adicción al sexo, adicciones múltiples. A estas personas se le dice que están o sufren una enfermedad. Y hombre, desde el punto de vista terapéutico, a lo mejor hay que hablar de enfermedad, pero ojo, y desde el punto de vista de la conciencia y desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual, es muy evidente que lo que está pasando ahí es que el alma está gritando. El alma ya no está haciendo un susurro, el alma está gritando, el alma le está indicando esta vida no es, esta forma de vivir la vida no es.
y lo que la persona siente es un vacío existencial. Y como siente un vacío existencial, intenta buscar fuera sucedáneos que le cubran ese vacío. Como me siento vacío, a ver si el juego, a ver si la droga, a ver si el alcohol, a ver si el sexo me cubren ese vacío. Evidentemente, esto también forma parte del viaje a ninguna parte que anteriormente citaba. Pero las adicciones muy frecuentemente son un grito del alma. Y cuando la persona que está en la adicción se da cuenta de que esa adicción tiene un sentido profundo, que es ese vacío existencial que está percibiendo y que ese vacío lo está percibiendo porque el alma se lo está mostrando, todo cambia completamente, querido Rodrigo, y la sanación, entre comillas, abre sus puertas de un modo esplendoroso, porque realmente no estamos hablando de algo solamente físico, no, estamos hablando de algo que tiene un calado espiritual. Pasa también muchas veces con estados semidepresivos, ¿no? Hay personas que cuando están en ese estado de desánimo, ¿no? De semidepresivo, me dicen, Emilio, es que para mí la vida no tiene sentido. Y la respuesta que yo le doy es, ¿la vida o tu vida? Ojo, ¿la vida o tu vida? ¿Qué es lo que no tiene sentido? A ver si lo que no tiene sentido es tu vida. Y tu desánimo, tu estado de semidepresivo, procede precisamente porque te estás dando cuenta que tu vida, no la vida, sino la vida que llevas, no tiene sentido. Date cuenta que lo que estás viviendo, por negativo que tu mente concreta lo dibuje, es una oportunidad, una enorme oportunidad para que utilices de trampolín esta maravillosa experiencia, para que te pongas en marcha y empieces a hacer cambios en tu vida. Y me preguntabas, Rodrigo, bueno, pero este camino, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo también, vamos, muy sencillo, por favor, no quiero simplificar las cosas. Evidentemente todo tiene su discurrir y todo tiene su enjundia, pero me atrevería a decir lo siguiente. El pequeño yo, el ego, es muy dado a muchas cosas, pero en particular, en lo que aquí nos interesa, es muy dado al todo o nada, al todo o nada. O es todo o no es nada, ¿no? Como no lo consigo, como no lo logro, pues nada. Vamos a ver. Hay un paisano tuyo, Miguel Ruiz, chamán tolteca, que escribió hace ya tiempo un libro llamado Los Cuatro Acuerdos. Uno de los cuatro acuerdos que son, podríamos decir que son bases para el compromiso con uno mismo del que hemos hablado, ¿verdad? Cuatro acuerdos contigo mismo como compromiso con tu verdadero ser. Uno de esos acuerdos, uno de esos compromisos es haz lo máximo que puedas. Y la mente concreta, el pequeño yo, rompe la frase y se queda con la primera parte. Haz lo máximo. Que no. Que en la conciencia y en la espiritualidad ningún maestro, ninguna sabia te va a decir semejante idiotez. El lema es haz lo máximo que puedas. Ponte en marcha, por favor, ponte en marcha. Y no vayas pendulando entre la nada y el todo. Vamos a ver, esto es como una escala del 0 al 10, por poner un ejemplo muy sencillo. En la escala del 0 al 10, hablando, por ejemplo, de una dinámica de vida con una agenda más tranquilita, no tan basada en el culto a la velocidad, para que no haya tanto estrés, para que no haya tanta ansiedad, llega la persona y dice, ya, pero es que yo tengo compromisos personales, compromisos familiares, compromisos laborales, entonces me es imposible. ¿Te es imposible el qué? Porque no se te está diciendo que llegues al 10, pero a la hora de moderar ese ritmo de vida, a la hora de empezar a vivir de otra manera, hay muchos ejemplos, estoy poniendo uno enormemente práctico, a la hora de abordar eso, no tienes que llegar al 10. En tus compromisos, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Puedes llegar al 5? Pues por favor, haz 5. No caigas en el juego del ego, del pequeño yo, que si no es 10, no es nada, ¿no? Si puedes llegar a 5, haz 5. Porque haciendo 5 será la manera de que en su propia dinámica y en su propio proceso, en un momento determinado puedas hacer 10 de manera natural en el proceso. Si no puedes hacer 5 y solamente puedes hacer 3, haz 3. Y si por las razones que sea no puedes hacer ni 3 y solo puedes hacer 1,
Haz uno, por favor, no te quedes en el cero, porque, insisto, haciendo uno será la manera en la que ya vayamos entrando en esa dinámica y en ese proceso por el cual irás creciendo. Entonces, cuando hablamos de conciencia y de espiritualidad, es fundamental el que nos demos cuenta que nadie en el ámbito de la espiritualidad, ningún maestro o maestra nos pretende que de la nada pasemos al todo. Esto es un proceso que hay que hacer paso a paso, cada uno a su ritmo, y lo que es importante es hacer en cada momento lo que esté a nuestro alcance, pero hacerlo, porque haciéndolo se está abriendo el camino a hacer otras cosas y a hacer más cosas de una forma, repito, natural, no forzada, ni como esfuerzo ni como ajetreo, sino a través de la perseverancia y de la constancia. No, claro que sí, hacer siempre lo máximo que se pueda y se quiera. Obviamente aquí podemos envolver también los principios y las leyes universales como gran guía, hablando de la correspondencia, hacer siempre al 100% lo que corresponda, no lo que se quiere, porque entramos en querella, porque realmente existe esa perfección. Siempre vamos a tener lo que corresponda, lo que requerimos, no más, no menos. Es solamente verlo, ¿no? De verlo desde el corazón, verlo desde esta mente superior para darnos cuenta y justo lo que tú dijiste, si queremos ciertas cosas que están en un nivel acá o acá, no quiere decir que sea jerárquico, tenemos que estar alineados en esa misma manera para que las cosas lleguen. Lo mismo que comentabas, Emilio, si vamos a hacer una meditación o vamos a estar en contacto, pues obviamente la persona que trae, si trae quejas, si trae juicio, si trae muchas emociones ligadas al ego, vamos a decir, en la autodenominación negativas, pues está obviamente ligado con quién va a conectarse, ¿no? Y también muy importante lo que mencionaste, porque he visto mucho, sobre todo en jóvenes, adultos iniciales, de que hay muchas enfermedades presentes que tienen que ver con la mente concreta, la ansiedad, la de posible depresión, y pues realmente 8 de 10 casos me dicen vamos a ver un doctor y lo primero que me hacen es empastillarme. Y al estar empastillado, pues me siento como un zombie, un muerto viviente, que nada más reacciono, que no pienso, que estoy en un estado como sonámbulo y realmente lo que lo rechazo. Obviamente viene aquí la parte de la creencia y la programación, pues de que los papás, pues bueno, si en ese ejemplo, vamos a decirlo así, si el adolescente, los papás son doctores, pues va a estar bien empastillado, ¿no? Por decir algo. Si tienen que ver con algún dogma, pues obviamente los van a regir con ese dogma. Pero aquí el tema es cómo romper eso, porque realmente es tan rápido. El profesional médico siempre es medicamento y la verdad, Emilio, 7 de 8 casos, 9 de 10 es si al quitarme la medicina me siento mejor. Me siento mejor, pero tengo esas recaídas, tengo esas migrañas, tengo esa sensación de que ya no quiero la vida y justo lo que tú dijiste, no estás de acuerdo con tu vida. Y cuando encuentres el sentido de la vida, encontrarás el sentido de tu vida, bien dicho por ti. Y ahí es donde entramos en otros temas porque realmente el entorno, en este sentido, hablando de lo desde el ego, pues no apoya tanto con los medicamentos o con las terapias. O sea, obviamente no meternos en el rollo del juicio, pero sí es algo real que está pasando. Ciertamente, ciertamente, y todo esto además tiene también que ver, Rodrigo, con una devaluación, con un vaciamiento de las grandes palabras. También veo que hay muchas personas que andan demasiado perdidas porque ante palabras muy fuertes que deberían tener en nuestra vida un gran protagonismo, se ha vaciado tanto, se le ha quitado tanto contenido que ahora parece puro parloteo. Cuando hablamos de amor, pongamos por caso. El amor es fundamental. Cuando hablamos de unión, pongamos por caso. También es fundamental el ir por la vida con una mirada amorosa, que significa ternura, que significa compasión, que significa empatía, que significa solidaridad, que significa cooperación. Esto no se puede devaluar. Esto es de una enorme importancia. La presencia del conductor en nuestra vida lleva inevitablemente, ineludiblemente, de forma natural a este tipo de práctica. Cuando hablamos de la unión no es como a veces pasa en la New Age, una especie de etiqueta, el todos somos uno. Vamos a ver, todos somos uno desde nuestra divinal esencia,
Desde el coche loco no, ¿eh? Desde el coche loco, los coches locos ahí están y son distintos entre sí, aunque están locos y se golpean entre ellos, ¿no? Así que cuando hablamos de la unidad, fundamentalmente lo que tenemos que traer a nuestra vida es no caer en la separación y en la división continua, que nos dividimos y nos separamos por todo, que ante cualquier cosa que ocurre, antes que nos damos cuenta, ya estamos poniéndonos una camiseta. La camiseta pro, la camiseta anti, la camiseta blanca, la camiseta negra. Ante cualquier cosa, ya estamos con una camiseta, y ponernos con una camiseta no solo lleva a defender el color de la camiseta, sino a enfrentarme con el que no tiene la camiseta de mi color, ¿no? Y después decimos tonterías, perdonada que sea tan coloquial, acerca de la unión y de la unidad. Vamos a ver, la unión y de la unidad es una práctica de vida. No caigas en esa práctica de vida. Cuando tienes una persona delante que opina de una forma distinta de ti, entiéndelo desde la mente abstracta. La mente abstracta, ¿cómo entiende? Si tú y yo no coincidimos en algo, que pues perfecto, y la mente abstracta tuya y mía lo percibe como un enriquecimiento. Oye, yo veo A y si tú lo ves B, al expresarme que tú lo estás viendo B, a mí me estás enriqueciendo. Y lógicamente yo ahora lo paso por el tamiz de mi discernimiento y de mi sentido común y llego a la conclusión que sea oportuno. Y tú exactamente igual. Pues no, desde el punto de vista del vaciamiento de los grandes conceptos, todo se vacía de contenido, insisto, y grandes palabras, esto el supermercado espiritual está especialmente especializado, se le saca de contexto y se le vacía. E incluso, fíjate, se cogen términos muy profundo de la espiritualidad y de la mente abstracta, se le saca de contexto para desvirtuarlo por completo. Hubo un tiempo en el que en la New Age y el mercado espiritual, por poner un botón de muestra, se puso de moda trascendente. Todo es trascendente. Cualquier terapia es trascendente. Cualquier método es trascendente. Pero claro, como el supermercado espiritual tiene que estar permanentemente en novedad, hay que buscar otras etiquetas. Últimamente, ¿qué etiquetas ha puesto de moda? Lo cuántico. Todo es cuántico. Claro, como se habla de la física cuántica cada vez más, los medios de comunicación, pues ahora los métodos, las terapias, las técnicas son cuánticas. Y la verdad es que cuando a mí que la física y la astrofísica me apasiona, como tú sabes, junto con mi esposa tenemos escrito un libro, por ejemplo, sobre el universo, ¿no? Porque es algo, no todo lo que es la cosmogénesis, la física, la astrofísica, que forma parte de nuestra vida, de nuestros estudios. Lo cuántico es muy importante, pero está en un contexto muy concreto de las pequeñas partículas, de las partículas elementales, de las partículas esenciales, que nos están aportando grandes lecciones, pero tú no puedes sacar de ese marco el término cuántico y aplicarlo a lo que te da la gana, porque eso sí, puesto en la galería del supermercado espiritual, atrae, porque como lo cuántico está de moda, antes era lo trascendente, pues ahora lo cuántico. Son botones de muestra para que entendamos la importancia que desde la confianza en la vida, el compromiso con nosotros mismos, es decir, con lo que realmente somos, y esa perseverancia, no me cansaré de decirlo, que no es esfuerzo, sino que es constancia en una dinámica que cada vez aporta más gozo. Cuando vamos viviendo en todo esto, también los grandes conceptos los hagamos nuestros, pero los hagamos nuestros de verdad. El amor es importantísimo, la unión y la unidad es importantísimo. De verdad, este tipo de cosas vamos a ir no del 0 al 10 de golpe, vamos a ir poco a poco llevándolo y trayéndolo a nuestra vida. Claro que sí, Emilio. Yo aquí me estoy moviendo porque tenemos unos ruidos de fondo, gajes del oficio, que se están metiendo demasiado. Entonces, acá estamos caminando, pero charlando. Pues bueno, Emilio, sí, realmente es así y me he dado cuenta que bueno, si hablamos de los años cercanos a 2012, pues más que cuántico, todo era maya, ¿no? Todo era relacionado a los mayas, al Es fin verdad. de la Tierra, del universo, y pues bueno, realmente pues era una transformación interna, como bien lo dijiste, de Jesús, o sea, hay que morir de una vida de ego para volver a nacer desde el espíritu, desde la esencia.
Yo siento que eso es lo que ha estado pasando, lo que va a pasar más fuertemente. Ya estamos entrando a la recta final de nuestro encuentro y pues bueno, para mí es muy importante justo lo que tú dijiste, la confianza en la vida. La gente confía mucho, tiene mucha confianza en sí mismos, pero realmente Emilio no confían en la vida. Dice, no confío en la vida porque la vida solamente me ha traído sufrimiento, me ha traído ciertas cosas o el entorno no apoya. Y ahí es donde son las palabras que a veces están en cuesta arriba. Sí confía, todo tiene un porqué y un para qué muy profundo, pero por favor, comprométete, haz tu proceso. Mientras hagas tu proceso interno, todo se va a reflejar de la mejor manera. Hazlo, por favor, confía, sé paciente. Vamos a estar siempre en acompañamiento, pero el camino pues lo tienes que realizar tú. Y la vida se trata de eso, es la parte activa de nuestra evolución y obviamente cuando se trascienda, pues el alma y el espíritu continúan en un proceso pasivo. Confiar, estar en un estado de paz, entrar en alquimia de pensamiento para que la gente pueda pueda expandirse, tener los brazos más largos, poder llenarse de amor. Y bueno, cuando se llega a eso con la práctica, tarde que temprano, esa lluvia en Tacarana va a llegar. Emilio, ¿qué le podrías decir a las personas que nos están escuchando, a las personas que están aquí presentes, para que tengan esa voluntad, esa gran motivación de hacer su proceso interno? Lo primero y más importante es el tomar conciencia de que hacer el proceso interno es vivir en coherencia con lo que somos. No estamos hablando de vivir de una manera distinta a lo que somos, es vivir en coherencia con lo que somos. No se trata de que yo tenga que comprar algo, traer algo de fuera. No se trata de que lo que yo tengo en mi ser lo ponga en valor, lo plasme en mi vida cotidiana. Esto es fundamental entenderlo. Desde la dinámica del coche loco siempre las cosas se buscan fuera. El bienestar se busca fuera, todo se busca fuera. Desde el punto de vista espiritual se pone en valor lo que somos, evidentemente en interrelación fructífera, amorosa con lo de fuera, pero poniendo en valor lo que somos. Y además, como si esto no fuera ya suficiente acicate, querido Rodrigo, añadiría otro elemento más, muy importante en estos momentos. Estamos viviendo un huracán de magnitud aceleradamente creciente. La humanidad entera está sumida en una sociedad distópica que se ha convertido en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es decir, un huracán grande, muy fuerte y que va a más, y que va a más, y que va a más. Cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de vivir en coherencia con lo que somos, por tanto, de vivir sacando nuestra mejor versión, que es precisamente lo que somos, lo que conlleva también, como dice, como escribió mi paisano Antonio Machado, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Cuando todo eso lo vamos poniendo en marcha, eso contribuye a situarnos en el centro del huracán. Y el centro del tifón es el sitio en donde no hay viento, en donde la temperatura es cálida y el cielo está despejado. Esto es fundamental para uno mismo en estos momentos y es fundamental también para, de alguna forma, contribuir a un proceso colectivo. Un proceso colectivo que tenemos que darnos cuenta, tomando conciencia, de que como todo tiene un sentido profundo, tantos removimientos, tantas contracciones, tanto huracán y tanto jaleo continuo que el huracán está provocando cada vez más, forma parte de la transición a algo nuevo. Y como la conciencia y la espiritualidad no esté ahí, no lo vamos a ver. Lo tenemos delante. Estamos entrando en lo que, por ejemplo, Cristo habló y sus discípulos hablaron del parto, el parto. ¿El parto qué es? El surgimiento de algo nuevo, un ciclo humano que termina para que se inicie un nuevo ciclo humano, una nueva humanidad de un talante y de una vibración más alta, más elevada.
Y en esa transición hay una especie, evidentemente es un símil, es una metáfora, una especie de parto. Y el parto conlleva siempre removimientos y contracciones. Como la conciencia y la espiritualidad verdadera no empiece a tomar cuerpo en nuestra vida, no vamos a entender nada de lo que ocurre. Y como no entendemos nada de lo que ocurre, vamos a caer en la ofuscación, en la frustración, en el sufrimiento. No, estos son momentos como cuando una mamá va a entrar ya en el parto, estos son momentos de alegría, porque significa que lo nuevo está ahí, a punto de nacer. Pues bien, todo lo que hemos hablado, que tiene mucho que ver con lo propio, con lo personal, he aprovechado esta última cuestión que me has planteado, Rodrigo, para también plasmarlo desde el punto de vista colectivo. La importancia que tiene también que en conciencia vayamos avanzando para comprender lo que está pasando en el mundo, para comprender la transición en la que nos encontramos y para ser agentes activos, para participar en algo tan absolutamente potente y tan absolutamente hermoso. Así es, Emilio. Realmente, bueno, con el juicio que voy a decir, con la palabra, es bello. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso evolutivo, vamos a transformar. Yo he escuchado a diversos autores que dicen la humanidad va a ser igual, pero lo que van a cambiar son los humanos. Pues bueno, los humanos obviamente van a cambiar en esta transición a una nueva humanidad, en donde, pues bueno, poco a poco está ahí la información. Vamos a tener mayor conexión en nuestra vida desde el ser superior, desde nuestro ser espiritual y no estar tan identificados como el pequeño yo, lo cual ya lo hemos platicado antes. Y yo lo que le comento a la gente es, ahí está la información. La información está a la vuelta de la esquina, la información está dentro de uno mismo. Indaga, búscalo, ponlo en práctica, porque la espiritualidad y el desarrollo es así, es con ese entrenamiento, con esa práctica, ir verificando los resultados y con eso ir creciendo, pero con una base de conciencia. Si la base de conciencia está, ya no importa la técnica, no importa lo que se decida. Realmente eso es maravilloso, es una parte de decir, pues la espiritualidad es un gran proceso pedagógico que va en similitud con la ciencia porque puede caminar con los resultados. Entonces ahí está la parte de vamos poco a poco, vamos mucho a mucho, sin prisas, pero sin pausas, vamos, Mm. vamos, vamos y en este gran acompañamiento, verificando y acercándonos a esa expansión desde el amor. Realmente para mí eso es lo más importante y pues me encanta lo que comentas porque realmente así es. Puede ser aburrido porque todo bebe desde la misma fuente. La espiritualidad es uno más uno es dos. Cuando está muy complicado quiere decir que es del ego y bueno, pues vamos en un gran estado de amor, que la vida es maravillosa, confiemos y estar unidos, volvernos uno con nosotros mismos y vamos para adelante. Emilio, yo te agradezco mucho nuevamente tu tiempo, tus palabras, todo tu apoyo. Y pues bueno, una vez más estamos aquí transmitiendo y te doy un abrazo desde todo mi corazón y gracias a todos. Emilio, ¿alguna palabra para despedirte? Pues palabras simplemente de agradecimiento, ni más ni menos que de agradecimiento. Y bueno, y sabiendo, Rodrigo, de que estamos en íntima conexión, a tantos miles de kilómetros de distancia, desde la perspectiva del coche, absolutamente unidos desde la perspectiva del conductor. Así que muchas gracias de corazón y de alma. Gracias, Emilio, inmensamente. Nos vemos pronto.